Uno de los principales problemas al iniciar a hacer el análisis de la programación orientada a objetos y al que nos vemos abocados es precisamente la identificación de las clases que están involucradas dentro del ejercicio que estemos trabajando. Por lo anterior, vamos a revisar un problema y establecer una estrategia para poder identificar las clases de manera apropiada. El problema que vamos a trabajar es, se necesita un programa que permita manejar transacciones de una cuenta. El saldo inicial de la cuenta debe ser superior a 100.000 pesos. El programa debe solicitar al usuario que indique si desea realizar un depósito o un retiro. Si el usuario elige hacer un retiro, se solicita un valor y debe verificarse que haya saldo suficiente para retirar. De no ser así, se evidencia un mensaje al usuario notificando esta situación. Si hay saldo suficiente, se resta el valor ingresado al saldo. Si el usuario elige hacer un depósito, se solicita un valor y ese valor se suma al saldo. Al final de cada transacción se pregunta al usuario si se desea realizar una transacción. Si contesta afirmativamente, se repiten las acciones anteriores. Si no, se termina el programa mostrando el saldo final de la cuenta. Bien, entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que al identificar las clases, a nosotros nos interesa trabajar información. Por ende, debo establecer cuál es el objetivo del programa. Para este caso, nuestro objetivo es manejar transacciones en una cuenta. Es decir, que ya tenemos evidenciado un elemento fundamental dentro de la operación. Información a manejar. Entonces tengo el saldo inicial de la cuenta que está planteado dentro de la formulación del problema. Tengo un usuario que es el que realiza las transacciones. Tengo operaciones sobre la cuenta que son el depósito y el retiro. Y hay información adicional sobre validaciones y formas como se realizan los procesos, que en este caso para la identificación de las clases no se vuelven evidentes dado que ya hacen parte como tal de la manera como se deben desarrollar cada uno de los procesos o llevándolo a la notación de programación orientada a objetos, será la forma como se deben desarrollar los métodos. Entonces, con esta información que estoy manejando, evidencio que estoy trabajando saldo inicial de la cuenta, depósito en cuenta y retiro en cuenta. Por lo tanto, entonces establezco que una de las clases es precisamente la cuenta. Esta cuenta tiene un saldo. Ese saldo es el que se modifica de acuerdo a la operación que se realice, bien sea un depósito o un retiro. Y tengo una identificación de esa cuenta que yo la he denominado número de cuenta. Es decir, que nuestra clase tendrá dos atributos, un número de cuenta y un saldo de cuenta. Operaciones que voy a realizar sobre la cuenta, yo necesito entregar el saldo. ¿Por qué? Porque este atributo se encuentra encapsulado y por ende necesito un método que me permita entregar la operación. Tengo operaciones de depósito en cuenta, retiro en cuenta y asignación de saldo. Para ello es importante entonces tener en cuenta operaciones que me relacionen si se efectuó correctamente el proceso y para ello entonces utilizo un booleano. A esta cuenta debe estar asignado un usuario. Esa asignación de usuario ya me relaciona una información adicional. Esa información adicional hace referencia a que necesito un nombre de usuario y un password que son los que tendrán permisos para hacer operaciones sobre la cuenta. Y utilizo un método de validación de usuario. Con este método establezco si el que estoy validando como objeto tiene acceso a algún tipo de cuenta. Esta es la forma general y sencilla de identificar las clases dentro de un problema, teniendo en cuenta que mis clases deben tener propiedades de encapsulamiento, es importante, es el primer nivel de seguridad en un sistema de información, debe tener propiedad de cohesión, eso significa que la información que está definida dentro de la clase es propia, neta y exclusivamente de la clase. Entonces, por ejemplo, yo en una cuenta no voy a involucrar al usuario porque el usuario no es
una definición o no es una característica de la cuenta. De igual manera sucede con el usuario. La cohesión establece que debo tener coherencia con lo que estoy definiendo dentro de operaciones y atributos de mi clase. Es importante tener en cuenta ello cuando hago mis definiciones. Si, por ejemplo, yo asocio esta cuenta y este usuario a un individuo, a una persona, debería crear una clase persona y esa clase persona tiene sus datos y sus operaciones o métodos particulares de la clase que luego se van a asociar a través de las relaciones entre las clases, que será un tema que veremos más adelante.